Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a esta sesión fundamental dentro de la asignatura de Epidemiología, donde hoy vamos a abordar uno de los pilares más críticos para la seguridad sanitaria de nuestro país. Me refiero específicamente al contenido 2 de la unidad 3, que trata sobre las enfermedades de notificación obligatoria, conocidas por sus siglas como ENO, y la transición vital que estamos viviendo en los sistemas de clasificación internacional de enfermedades. Quiero empezar esta clase pidiéndoles que cambien su mentalidad por los próximos 20 minutos, porque a menudo cuando pensamos en la atención prehospitalaria, nos imaginamos la adrenalina del trauma, el manejo de la vía aérea difícil o la estabilización hemodinámica de un paciente en shock. Y si bien eso es crucial, hoy quiero que se vean a sí mismos no solo como paramédicos o tecnólogos que salvan vidas individuales, sino como agentes de inteligencia sanitaria. La vigilancia epidemiológica, tal como la entendemos hoy en día, no es una tarea administrativa aburrida que se hace en una oficina del Ministerio de Salud Pública rodeado de papeles, sino que representa la primera línea de defensa en la seguridad nacional sanitaria. Ustedes, al estar en la ambulancia, al entrar a las casas, al ver lo que nadie más ve en la escena, operan en la interfaz crítica entre la comunidad y el sistema hospitalario, convirtiéndose en el sensor primario de eventos de salud pública. Imaginen que acuden a un llamado en un barrio periférico de Quito o Guayaquil y encuentran a un paciente con dificultad respiratoria, pero al mirar alrededor ven que el vecino también tose y que en la casa de al lado hay alguien con fiebre. Esa visión de túnel ampliada que ustedes poseen es lo que permite detectar brotes en su fase incipiente mucho antes de que saturen las salas de emergencia. Por eso decimos que la capacidad de identificar, clasificar y notificar enfermedades de potencial epidémico no es meramente una habilidad técnica, sino una obligación deontológica y legal para ustedes. Si ustedes fallan en esto, el desconocimiento de los protocolos en el entorno prehospitalario puede derivar en la diseminación incontrolada de patógenos y, lamentablemente, en la pérdida de vidas humanas que pudieron salvarse no con un bisturí, sino con una alerta a tiempo. Ahora bien, para que esta vigilancia funcione, debemos entender que en la atención prehospitalaria la vigilancia es inherentemente activa y sindrómica, a diferencia de la vigilancia hospitalaria que suele ser pasiva, esperando a que el paciente llegue diagnosticado. Ustedes van al foco del problema. Para que su trabajo sea efectivo, sus reportes deben cumplir con ciertos atributos de calidad que la Organización Panamericana de la Salud ha estandarizado y que el sistema CIBE Alerta de nuestro país exige, siendo el primero y más importante, la sensibilidad. Quiero que graben esto en su memoria. En la ambulancia priorizamos la sensibilidad sobre la especificidad, lo que significa que es preferible notificar un caso como sospechoso y que luego el laboratorio diga que no era nada, a dejar pasar un caso real de sarampión o meningitis por miedo a equivocarnos. El miedo al error diagnóstico no debe paralizar la notificación. También hablamos de la oportunidad porque la información epidemiológica caduca muy rápido. Piensen en la hora dorada del trauma que ustedes conocen bien, pues existe también una hora dorada epidemiológica para contener brotes. Una notificación de cólera hecha 48 horas después del traslado ya no sirve para activar el cerco epidemiológico eficazmente. Además, sus datos tienen representatividad porque ustedes llegan a poblaciones indigentes, zonas rurales remotas o atienden muertes en domicilio que el hospital nunca ve, llenando así los puntos ciegos del sistema sanitario nacional. Entrando en materia legal, esto no es opcional. La notificación obligatoria en Ecuador es un mandato coercitivo del Estado respaldado por la Constitución que garantiza el derecho a la salud y por la Ley Orgánica de Salud, cuyos artículos obligan a todo profesional, incluidos ustedes los tecnólogos, a reportar enfermedades transmisibles. Tengan mucho cuidado, porque el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas como la suspensión de su licencia profesional e incluso penales si su omisión
resulta en un daño colectivo grave. Además, bajo el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, Ecuador tiene la obligación ante el mundo de detectar eventos que constituyan una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y ustedes, especialmente si trabajan en fronteras, puertos o aeropuertos, actúan como centinelas de este tratado mundial. El sistema operativo que utilizamos es el CIBE-Alerta, que funciona con flujos de información ascendentes, empezando en el nivel local, que es su ambulancia, donde se genera el dato primario en la ficha EPI1. Este dato sube al nivel distrital para la respuesta de campo y luego al nivel nacional para el análisis de tendencias. Si ustedes llenan mal un dato en la ambulancia, como una dirección incorrecta, paralizan toda esta maquinaria de respuesta distrital. Pasemos ahora a la clasificación técnica de las enfermedades de notificación obligatoria, las cuales dividimos según la urgencia de su notificación. El grupo más crítico para ustedes es el grupo A de notificación inmediata, que incluye patologías que requieren acción sanitaria en las primeras 24 horas o antes y cuya notificación debe hacerse por el medio más rápido posible, sea radio o teléfono, incluso antes de llenar el papel. Hablemos de ejemplos concretos que podrían ver en su guardia. Primero, el sarampión o la rubeola. Si ven un paciente con fiebre y exantema maculopapular, es decir, manchas rojas no vesiculares, acompañado de tos o conjuntivitis, deben pensar inmediatamente en esto. ¿Por qué la urgencia? Porque el sarampión tiene una contagiosidad altísima y Ecuador mantiene un estatus de eliminación, lo que significa que un solo caso ya se considera un brote nacional. Su acción inmediata es el aislamiento respiratorio, colocar mascarilla N95 para ustedes y quirúrgica para el paciente y notificarlo como enfermedad febril eruptiva. Otro escenario aterrador es la peste, sea bubónica o neumónica, caracterizada por fiebre y adenopatías dolorosas o neumonía con esputo sanguinolento en zonas de riesgo. Esto requiere aislamiento estricto y notificación radial prioritaria por su alta letalidad y potencial uso en bioterrorismo. O piensen en el cólera, que se presenta como una diarrea acuosa, profusa, tipo agua de arroz, con deshidratación severa que puede matar en horas. Aquí su manejo es la hidratación agresiva en ruta y una gestión extrema de los fluidos corporales para evitar contaminar la unidad, ya que tiene un potencial explosivo de epidemia. En nuestro contexto tropical, no podemos olvidar la fiebre amarilla o el dengue grave, que se manifiestan con fiebre, ictericia y hemorragias. Si trasladan un paciente así, deben usar mosquitero durante el traslado para evitar que un mosquito local pique al paciente y extienda la enfermedad. Y muy importante, la rabia humana. Si atienden a alguien con antecedentes de mordedura que presenta hidrofobia o agitación, la letalidad es del 100% y su notificación inmediata es vital para buscar al animal agresor y proteger a los contactos. Lo mismo aplica para la meningitis meningocócica, que mata en horas y tiene un alto riesgo de contagio para ustedes dentro del espacio cerrado de la ambulancia, requiriendo profilaxis para la tripulación después del traslado. Recuerden que tras el traslado de estos casos, la unidad debe quedar fuera de servicio para desinfección terminal, impactando la operatividad del sistema. Luego tenemos el grupo B de notificación semanal. Aquí entran patologías endémicas donde la urgencia no es de minutos, pero la suma de datos guía la política pública. Ejemplos claros son el dengue sin signos de alarma, la malaria o paludismo y la varicela. También incluimos aquí las intoxicaciones alimentarias si son casos aislados. Pero ojo, si es un brote colectivo como en una boda o escuela, eso se eleva a notificación inmediata grupal. La tuberculosis también entra aquí. Si un paciente tose por más de 15 días, su notificación asegura que entre al programa de tratamiento. Finalmente, existe una notificación mensual para programas crónicos y vacunación, que en prehospitalaria es menos frecuente pero relevante en traslados interhospitalarios. Todo esto nos lleva a un punto crucial. ¿Cómo traducimos lo que vemos en la clínica a un lenguaje universal? Aquí es donde entra la clasificación internacional de enfermedades o CIE. El tecnólogo debe traducir la narrativa clínica
como paciente con hueso roto por caída de moto, a un código alfanumérico. Actualmente vivimos un periodo de transición entre la CIE 10 y la CIE 11. La CIE 10 ha sido nuestro estándar desde los 90, usando códigos rígidos de 3 a 4 caracteres, como los del capítulo de traumatismos S00 a T98, que es el pan de cada día para ustedes. Sin embargo, la CIE 10 es rígida y a menudo nos obliga a usar códigos inespecíficos que ensucian la data epidemiológica. La revolución llega con la CIE 11, que es totalmente digital e introduce la post-coordinación. Para que me entiendan mejor, en CIE 10 ustedes codificaban fractura de fémur S72 y se perdía mucha información. Con la CIE 11 pueden combinar códigos como piezas de Lego para decir fractura de diáfisis femoral más izquierda más desplazada más causa, caída de andamio, más lugar, obra de construcción, creando una cadena de datos única y detallada. Esto es vital para la epidemiología de accidentes de tránsito y requiere que ustedes desarrollen competencia digital. Ahora hablemos del instrumento legal, la ficha EPI 1. Su llenado es un acto médico legal que deben realizar con precisión absoluta, incluso bajo estrés. Hay campos que no pueden fallar. Primero, la identificación del paciente, incluyendo su autoidentificación étnica, vital para entender los determinantes sociales. Segundo, y presten atención, la georreferenciación o lugar probable de infección. Aquí cometen muchos errores. En atención prehospitalaria, la dirección del domicilio no siempre es donde ocurrió el contagio. Si recogen a un paciente con malaria que vive en la ciudad, pero trabaja en una mina, el lugar probable de infección es la mina, no su casa. Si ustedes ponen una dirección vaga como Barrio San José, invalidan el cerco epidemiológico porque el equipo de vectores no sabrá dónde ir a fumigar. Otro dato de oro es la fecha de inicio de síntomas, o FIS. Este es el dato epidemiológico más valioso porque nos permite construir la curva epidémica y saber cuándo se expuso el paciente, a diferencia de la fecha de atención, que solo nos dice cuándo llegamos nosotros. En cuanto a la clasificación del caso, el 90% de sus notificaciones serán sospechosos, ya que se basan en signos y síntomas. Rara vez marcarán confirmado en la ambulancia, pues eso requiere laboratorio. No olviden también la ficha EPI 1 grupal que se usa para conglomerados, como esa intoxicación masiva en una fiesta con 30 personas, donde lo importante es alertar la magnitud del evento más que los detalles individuales de cada uno en ese instante crítico. Para ir cerrando, quiero repasar el procedimiento operativo estándar que deben seguir. Todo empieza con la detección o triage epidemiológico durante su evaluación primaria, identificando signos de alarma como fiebre más exantema o rigidez de nuca. Inmediatamente pasan a la protección, elevando su nivel de bioseguridad con N95 y batas para romper la cadena de transmisión. El tercer paso es la notificación verbal a la central del EQ 911 usando fraseología clara como solicito receptor con capacidad de aislamiento. Luego viene el registro documental en la ficha EPI 1. Al llegar al hospital, la transferencia de custodia es clave. No basta con dejar al paciente, deben entregar la ficha al médico y verbalizar la alerta. Doctor, es una sospecha de sarampión. Si se llevan la ficha en el bolsillo o no dicen nada, la información se pierde y el hospital no sabrá qué debe reportar, rompiendo la cadena de custodia de la información. Finalmente, realizan la limpieza y desinfección terminal de la ambulancia según el agente sospechado antes de volver a estar operativos. Quiero advertirles sobre errores comunes que he visto en auditorías. El peor es la subnotificación por inseguridad diagnóstica, es decir, no notificar porque no son médicos o no tienen laboratorio. Recuerden el principio, se notifica la sospecha, la sensibilidad es prioridad. Otro error grave es ignorar la zoonosis, como tratar una mordedura de perro solo suturando la herida sin notificar rabia, lo cual pone en riesgo de muerte al paciente si el animal estaba infectado. En conclusión, estimados alumnos, la Unidad Curricular de Enfermedades de Notificación Obligatoria y la clasificación CIE representan el nexo indisoluble entre su atención clínica de emergencia y la salud pública poblacional.
Ustedes son epidemiólogos de campo y la vigilancia sindrómica que realizan es la herramienta más eficaz para detectar amenazas biológicas. El correcto llenado de la EPI, uno, no es un trámite burocrático, es una intervención sanitaria que salva vidas al activar la respuesta estatal. La ética de la protección nos dice que identificar una ENO protege al paciente, a la comunidad y a ustedes mismos. Así que la próxima vez que suban a la ambulancia, recuerden que llevan consigo la responsabilidad de la seguridad sanitaria del Ecuador. Muchas gracias.